capítulo 2, mis hermanos. Vamos a abordar solamente capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice el versos 2 del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue afirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Escuchó? Vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hoy exponderemos los primeros versos del capítulo 2. Como hemos dicho en el capítulo anterior, el capítulo 1 de Hebreos, en 14 versos se enfatizó la deidad de Cristo. Lo hicimos de diversas maneras, por los nombres que Él recibe. Se le llama Hijo, se le llama Señor, se le llama Dios. También por las obras que hace, su divinidad se reconoce. Él crea, Él sustenta, Él gobierna, y dijimos también que Él mismo destruirá los cielos y la tierra. Dijimos además que Él es quien redime, quien limpia de pecados. Y no solamente eso, también Hebreos 1 lo presenta como Dios por la adoración que recibe de los ángeles y de todas y cada una de las criaturas que conforman el universo. Hablamos también que reconocemos su deidad por sus atributos divinos de omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad y eternidad. Y también reconocimos que Cristo es quien ha estado en el trono eternamente. Con todas estas cosas, el escritor a los Hebreos proclama la superioridad de Cristo sobre todo y sobre todos, principalmente de los ángeles. Es el tema donde ya deducimos por lógica que obviamente es superior a cualquier criatura terrenal, y todo lo que está en el cielo y lo que está debajo de ella. Cuando el autor llega al capítulo 2, mis hermanos, podemos ver que al escritor, que es inspirado por el Espíritu Santo, le importa la salvación de sus oyentes. Y él está hablando bajo inspiración. Y esto significa que a Dios le importa la salvación de los que están reunidos en esa congregación, que han sido expuestos a la palabra. Él dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos. Y más adelante agrega, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que Él está haciendo en estos primeros 4 versos, Él está exhortando, y más que eso, está exigiendo una respuesta de los que han oído el capítulo 1. Han escuchado lo que ha sido dicho en este capítulo 1, por lo tanto, es necesario que sea muy diligente. Ahora, lo más terrible y peligroso que pudiera pasarle a esta congregación de los hebreos no estaba a caer en las manos de Nerón, este gobernante terrible, sino lo más peligroso y terrible, mis hermanos, que podía pasarle a esta pequeña congregación es que después de haber escuchado lo que ha sido dicho acerca del Hijo, estos regresen a sus ocupaciones, estos regresen a sus casas, vuelvan a sus negocios, a sus asuntos cotidianos, como si jamás el Hijo hubiese hablado por medio de su apóstol. Esto era lo más peligroso para la congregación que allí estaba reunida. Y es lo mismo
que se dice a ustedes. Por lo tanto, con el que comienza el capítulo 2, es una referencia en base a todo lo que han escuchado, en base a todo lo que hemos dicho acerca de la divinidad de Cristo. Es necesario que escuchemos con mayor diligencia, porque Él es eterno. Es necesario que con más diligencia, porque Él es Señor. Es necesario que con más diligencia, porque Él gobierna con cetro de equidad. Es necesario que con más diligencia, porque ama la justicia y aborrece la maldad. Es necesario que con más diligencia, porque Él es quien destruirá los cielos y la tierra. Porque Él recibe la adoración, porque Él es Dios, porque Él es creador, porque es inmutable. Es necesario que atendamos su voz con mayor diligencia de lo que lo hicieron los antiguos. El énfasis, mis hermanos, es claro. Tenemos ante nosotros algo que demanda, que exige mayor cuidado y atención. El evangelio al cual ustedes han sido expuestos por algunos años demanda y exige mayor cuidado de aquel que se les demandó a los que escucharon la ley y a los que les fue dada la ley en el monte Sinaí. Y ustedes conocen y saben por las Escrituras la dureza con la que Dios trató a los que la desobedecieron. Y el escritor a los hebreos dice: para ustedes no es distinto, exige y demanda mayor diligencia. Si aquellos que no escucharon a Moisés con especial cuidado, no escuchar las palabras del Hijo demanda mayor diligencia, demanda mayor cuidado, el cual, dice la palabra, ya ha sido introducido en el mundo. Salomón fue un hombre sabio, fue un hombre de palabras muy sabias, digno de ser escuchado. Y los que servían a su mesa, los que servían a Salomón, eran llamados continuamente bienaventurados, porque escuchaban directamente de la voz, de la palabra y de Salomón. Esto fue lo que dijo la reina Saba. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, dijo: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y en Mateo 12:42 Jesús dijo: la reina del sur vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí ante ustedes alguien mayor que Salomón en este lugar, Cristo mismo. Hay mayor bienaventuranza, mis hermanos, en escuchar las palabras de Cristo, atender con mayor diligencia las palabras de Cristo. Él es el ancla que sostendrá a los hombres. Sus mandamientos no son gravosos, todos y a cada una de sus ordenanzas o demandas redundan en nuestro bien, tanto temporal como eterno. Hacen tanto bien a nuestras vidas, hacen tanto bien a nuestras familias, a las naciones. Y como dijimos en sermones pasados, Dios por medio del Hijo ha dado su última palabra. Y esto fue lo que le fue dicho a esta pequeña congregación. Ahora pregunto, ¿pero cree usted que los que escuchaban estaban tan pendientes en saber, en discernir, en conocer lo que les estaba siendo dicho? ¿Cree que estaban poniendo toda su atención junto con todas sus capacidades mentales para entender este mensaje final que ha sido dado a través del Hijo? Para nada, para nada. Su mente andaba divagando en algún lugar. Estaban más indiferentes que nunca. Cuando más diligentes deberían de ser, se estaban deslizando. Se estaban endureciendo. Cuando abordamos este capítulo, mis hermanos, al inicio del verso 1, podemos hacer la pregunta: ¿qué es lo que tenemos? Por el lenguaje en que está escrito, por la forma en cómo se expresa el apóstol,
podamos darnos cuenta que en esta congregación tenemos también a un grupo de incrédulos. A un grupo de incrédulos que conocen la verdad, que han sido expuestos al Evangelio. Y les dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ellos ya han oído el Evangelio, mas sin embargo continúan en un estado de incredulidad en medio de las bancas. Y más adelante dice de este mismo grupo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando a creyentes, porque ellos jamás perderían su salvación. Está hablando de estos incrédulos que les ha placido venir a la iglesia y se han congregado por años, pero aún así no han recibido el Evangelio. Y él dice, ¿cómo escaparán a una salvación tan grande? Esta porción de la carta se dirige especialmente a todos aquellos que asisten a la iglesia y que han sido expuestos a la palabra de Dios, pero que solo están convencidos intelectualmente del Evangelio. Se están engañando a sí mismos, no lo han recibido. Estos están bautizados aún, toman la cena, participan con los hermanos, pero su vida afuera no es un testimonio vivo de fe en Cristo. A estos se está dirigiendo el autor. Ahora, seguramente ellos pensaban, bueno, esto es de aquella persona, yo vengo todos los domingos. Seguramente es de aquella persona que está divorciada. Seguramente es aquella que no tiene, que sus hijos no lo acompañan a la iglesia. Exactamente como muchos podríamos pensar, o exactamente como estás pensando en este momento, muchos de ellos pensaron así. Y estaban hablando de ellos. Y son de estos, mis hermanos. Y son de ti, de quien el Espíritu Santo se compadece. Al decir, es necesario que con más diligencia atendamos. Se incluye, muestra cierta empatía en este estado tan ruin y perdido a quienes es dado este mensaje. Es necesario que atendamos. Él siente compasión por el que está perdido. Ahora, la otra palabra importante que él utiliza es, no sea que nos deslicemos. Este término para la palabra deslizar en su idioma original tiene connotaciones náuticas. Se usaba para expresar el peligro de un marinero descuidado, quien olvidó anclar su barco, que no tomó en cuenta la dirección de la corriente o de los vientos, y como en consecuencia a su descuido, este barco comenzó a rodar a la deriva. No lo ancló, no lo ató en el puerto, no contempló los vientos, las corrientes, y gracias a su descuido, su vida comenzó a deslizarse. Esta es una descripción tan terrible, mis hermanos. Esta es una descripción terrible de aquellos que están en este estado. Ninguno, mis hermanos, escuchen bien, ninguno de los que asisten a esta iglesia, ninguno de los que se congregan con nosotros, ha planeado lanzarse al infierno de cabeza. Ninguno de ellos espera terminar allí. Ninguno de ustedes quiere terminar allí. Mas sin embargo, desgraciadamente, muchos de los que están en medio de las congregaciones terminarán allí. ¿Por qué? Porque se deslizaron hacia allá. Ninguno de estos que se deslizaron le dieron la espalda a Cristo. Muchos de los que están ahora en el infierno, mis hermanos, ninguno de ellos maldijo el nombre de Cristo. Tampoco le negaron como a Cristo. Más bien, poco a poco se deslizaron del camino que los llevaría a la salvación. Estaban en el lugar correcto, escuchaban el mensaje correcto, pero poco a poco se deslizaron y casi imperceptiblemente, sin darse cuenta, se fueron deslizando hacia el camino de perdición. La descripción no es de un marinero ignorante, no es la descripción de un marinero rebelde, sino uno que es descuidado, negligente. No hay fricción, no es un problema en la iglesia, no hay advertencias, ningún sentido dramático de alejamiento, simplemente todo está bien. Pero cuando las corrientes y tormentas del mar se encrespan y les comienzan a ahogar, se dan cuenta que se habían deslizado desde hace años. Y ya es muy difícil regresar
seguro. Jamás se percataron de esto. Ya no pueden regresar y ponerse a salvo. C.S. Lewis dijo: es un hecho que si examinas la vida de 100 personas que asistían a la iglesia, extremadamente pocas tendrán un argumento válido por el cual salieron de esas iglesias. Extremadamente pocas. ¿Por qué? Porque la mayoría simplemente se deslizó y terminaron fuera. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que esto está sucediendo? No podemos ver el corazón. No puedo ver su mente. Una, es el tiempo. Solo denle tiempo al tiempo y toda profesión falsa dará su fruto. Los incrédulos no son preservados, no perseverarán en la fe. Esta es una promesa para los cristianos de parte de Dios. Dele unos años y no podrá sostenerse. No tiene usted que vivir mucho, mis hermanos, para darse cuenta de esta verdad. Solamente necesita ver algunas fotos, algunas publicaciones de años pasados, cuando tomamos en la congregación, en los convivios, y de repente usted va a ver personas que dicen: la hermana, el hermano, ¿qué ha sido de él? ¿Cuándo se fue de la iglesia? Mira todas estas hermanas, ¿quiénes son? Porque ya no está. Simplemente, mis hermanos, muy despacio te deslizaron. Muy despacio, sin darnos cuenta. Por la gracia del Señor, he estado en esta iglesia desde mi infancia y he visto que muchos niños que crecieron conmigo y otros que se convirtieron en adolescentes conmigo se fueron quedando en el camino. Siempre, no estoy diciendo que soy perfecto, no estoy diciendo que soy un santo, estoy diciendo que estoy consciente de mi pecaminosidad, pero al ver que vamos adelante, confío en el Señor y doy gracias por su gracia que me preserva y que me continúa alentando para seguir. Muchos se han quedado en el camino, muchos que mostraban un interés por Cristo, una euforia. Simplemente pasó el tiempo y ya no los vemos. Incluso maestros de escuela dominical, aquellos que participaron en el liderazgo de la iglesia, solamente le dieron tiempo al tiempo y su pie resbaló y se deslizaron. Y este deslizamiento tendrá un fin trágico, mis hermanos. Han abandonado el camino que podría haberles salvado. Han decidido no estar expuestos al único mensaje que puede salvarles, el Evangelio. Otro de los peligros, mis hermanos, por el cual multitudes se han deslizado a través de la historia, que se congregaban junto con la iglesia, es la familiaridad con la verdad. Usted sabe que existen ciudades bellísimas, ¿no? Sabe que existen lugares preciosos con lagos, montañas nevadas, verdes, totalmente hermosas. En algunas ocasiones viajamos nosotros cuando era estudiante y una ciudad preciosa donde nos enviaron a estudiar, ¿no? Vancouver, precioso. 5 semanas ya estábamos enfadados. 5 semanas ya no tomábamos fotos. 5 semanas ya no queríamos recuerdos. Extrañábamos San Luis. Este desierto insípido, sin vegetación, sin lagos ni montañas nevadas. Simplemente nos hizo aburrido. Nos familiarizamos con sus paisajes, con su hermosura que ya no nos atraía. Al principio íbamos deslumbrados ante el paisaje, los edificios, los buenos santos canadienses. Y después ya no. Se nos hizo tan familiar y extrañábamos a nuestros hermanos chaparritos, gorditos y morenos. Qué bueno que no dije canadienses porque me iba a meter en problemas. Bien, lo mismo, mis hermanos, sucede con muchos que han comenzado a deslizarse del camino de la salvación. Estas doctrinas gloriosas que al principio despertaban estos impulsos y grandes afectos por la verdad, ese tiempo hermoso con los hermanos, las pláticas de cómo nos convertimos, cómo vinimos al Señor, y esos cantos cuando juntos alabamos al Señor, de pronto se hacen tan familiares que los mirará descuidando. Es la alabanza el tiempo exacto para ir al baño, es la alabanza el tiempo exacto para cortarse las uñas, para checar el celular, para platicar, porque no se escucha, porque todos están hablando, cantando. Y de repente toda esta luz, mis hermanos, la predicación, las enseñanzas, las doctrinas, los libros,
los sermones comienzan a tomar un color gris. Tu barca se está deslizando suavemente. Como les digo, no hay un sentido de dramatismo. No hay nada rústico en esto. Tan suave como un barco se desliza en un río, en un lago, en un mar. Otra razón, mis hermanos, donde podemos ver este deslizamiento o estas advertencias, las interminables ocupaciones, el exagerado cuidado que tenemos de las cosas de este mundo, nos abruman, y en lugar de tener puestos los ojos en Cristo, cuál es el mandamiento y la exhortación del capítulo 3 de Hebreos, comenzamos a ver las cosas que podemos obtener. Oh, si tan solo me ocupo de esto. Oh, si tan solo dedico más de aquello. La gloria del mundo y sus plásticos y metales comienza a atraernos, comienzan los engaños, comienzan las promesas de este mundo, y no solamente ofrece cosas buenas, aún las cosas malas y los problemas quitan nuestra mirada de Cristo y comenzamos a deslizarnos. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes se convirtieron en adultos dentro de la iglesia? Pero crecieron, entraron a la universidad, obtuvieron sus títulos, comenzaron a trabajar, a hacer dinero, y hoy están navegando a la deriva. Están edificando proyectos y sus casas. Fueron sus ocupaciones, fue el mundo quien contribuyó, quien les ayudó a mostrar la verdadera condición de sus corazones. Ahora, escuche cómo se expresa la compasión del corazón de Cristo a estos que se han alejado. En el Salmo 81, de 9 al 13, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En el Nuevo Testamento él dice algo muy similar en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Fíjense, mis hermanos, el juicio tan terrible en que han caído estos. Estos despreciaron a los predicadores, despreciaron a sus maestros, a los que el Señor les envió. Y entonces el Señor, en su furor, les dice: por tanto los dejaré en la dureza de su corazón. Los dejaré que caminen en sus propios consejos. Ellos buscan lo que mejor les parece, lo que ellos creen que les conviene, y así siguen ellos, deciden cuándo, cuánto y dónde obedecer al Señor. Ellos son dueños de su vida, siguen aumentando y alcanzando logros, edificando casas y proyectos, construyendo sus propios caminos, abriendo sus propias veredas. En verdad, nada malo sucede, mis hermanos, nada malo está sucediéndoles, porque el Señor ha resuelto entregarlos. Y así pueden pasar algunos años. Siguen aumentando y prosperando. Dice el Salmo 95:10: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor: no entrarán en mi reposo. 40 años batallándoles. Muchos años les tuve paciencia. Muchos años tú sabías y estabas consciente de lo que debías hacer. Ahora, el Evangelio moderno nos presenta a un Cristo que tiene a un Dios que está obligado a cedernos su gracia, a cedernos su favor, su benevolencia. Pero la Escritura nos presenta a otra clase de Dios. Otro Dios que dice: me cansé, por lo tanto he jurado por amor de mi gloria que no entrarán en mi reposo. Y ni uno de los que murieron en el desierto entró. Primeramente podemos ver por los pasajes que hemos leído que el Señor se muestra como un amigo benevolente, paciente, pero se muestra como un salvador. Pero ante tal desprecio Él viene a ser como un enemigo.
Y así, mis hermanos, muchos navegan en su sueño. Suavemente se apartaron desde el puerto seguro y poco a poco terminan navegando sobre aguas profundas. De pronto despertarán a la realidad, cuando la furia del mar se eleve y no haya ya forma de afianzar su ancla, y el mar los trague y arrastre a lo profundo de la oscuridad. Y se preguntará: ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo terminé aquí? Esto le sucedió al pueblo de Israel, a los que tenían las promesas, los que tenían la ley, los que tenían las ceremonias, los que tenían todo lo que necesitaban para salvación. Y muchos de ellos se preguntaron: ¿no éramos el pueblo de Dios? ¿Cómo terminamos aquí? No estaba en mis planes, jamás pensé que terminaría aquí. Sin embargo, ahí estaban. Mateo 21, del 42 al 44, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por eso nos dice el verso 1 de Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. No tenemos idea, mis hermanos, de cuántos miles de personas están hoy en el infierno. Aquellos que tuvieron las mismas oportunidades que ahora tú tienes. Aquellos que les fue predicado el mensaje de Cristo. Aquellos que estuvieron muy cerca de ser salvos. Aquellos que escucharon las advertencias desde el púlpito. Pero que no anclaron, no se tomaron el tiempo para anclar su fe en Cristo. Tan solo para deslizarse después para siempre. Y déjenme le digo, ¿qué es lo que necesitaron hacer para terminar así? Nada. Simplemente es hacer nada. Dejaron para después lo que sabían que tenían que hacer hoy. Ellos sabían que no estaban orando, pero no hicieron nada. Ellos sabían que no estaban estudiando la Escritura, pero no hicieron nada. Ellos sabían que los hermanos se reunían a orar, pero no hicieron nada. Ellos sabían que no estaban enseñando a sus hijos, pero no hicieron nada. Muchos de estos se quedaron satisfechos con sus sentimientos religiosos, con venir a la iglesia, con casarse con un esposo, con una esposa, con apoyar las actividades de la iglesia, con dar continuamente sus ofrendas, pero no se ocuparon de tener un compromiso personal con Cristo. Saben que no hicieron nada. Saben que no están haciendo nada. Parece que están dormidos ante las exhortaciones del Evangelio. Ha sido predicado por años, lo han escuchado, se creen a sí mismos cristianos, pero no están haciendo nada. Su compromiso con Cristo, tú sabes, mis hermanos, mi hermana, si esta es tu condición, tú sabes que es una ilusión en tu mente. Sabes que no es una ancla en la cual estás afianzada, es una ilusión mental. Y a esto te aferras. Pero muy dentro sabes que Dios con misericordia y con benevolencia te está llamando. Ven a Cristo, vengamos y estemos a cuenta. Si tus pecados son tan sucios, si son tan horribles, su sangre puede limpiarla. Escúcheme, mis hermanos, estos son en el pasaje versos 2 a los que les habla el pasaje. El verso 1. El autor quiere despertar a sus oyentes de esta realidad. Él utiliza este argumento de la certeza de un juicio. Él hace un razonamiento que comunica que si algo menor que sucedió en el pasado, algo certero y tan seguro que sucedió en el pasado, ¿cuánto más certero es esto a lo que están siendo expuestos hoy? Porque si la palabra dice, por medio de ángeles, criaturas,
inferiores. Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, no por un ángel, no por un hombre, no por ninguna criatura, dice anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Él dice estas palabras para despertarles de su estado somnoliento. Él dice, atención, Él dice, si ignorar la palabra que fue traída por medio de los ángeles fue castigada, mucho más serán castigados aquellos que ignoran la palabra del Hijo de Dios mismo. En el antiguo pacto Dios habló por medio de ángeles. Y aquellos hombres y mujeres que ignoraron su mensaje, sabemos que fueron severamente castigados. Porque cuando los ángeles hablaron de parte de Dios y los hombres ignoraron su mensaje, era como ignorar al mismo Dios que los envió como sus mensajeros. Era ignorar al Dios mismo. Por ejemplo, tenemos la ley, la cual fue dada al pueblo de Israel por disposición de ángeles. Dice en Hechos 7:53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Y agrega, y no la guardaste. Los ángeles, como voceros, comunicaron la ley a Israel de parte de Dios. Como heraldos de Dios, llevaron el decreto del rey y lo comunicaron. ¿Y qué sucedió? Que estos tuvieron la ley en poco. Terribles juicios cayeron sobre Israel. Después de haber sido dada la ley, estos fueron los recordatorios de la severidad de Dios a todo aquel que ignora su voz. Por ejemplo, Moisés y Aarón violaron el primer mandamiento al no creer a Dios, y Jehová dijo, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Los israelitas violaron el segundo, adorando al becerro de oro. Después de presenciar truenos y rayos en el monte Sinaí, el pasaje de capítulo Éxodo 32, verso 28, nos dice que se hizo un degenere a las faldas del monte y como 3,000 hombres cayeron en ese momento. El hijo del israelita violó el tercer mandamiento, blasfemó en una riña y fue llevado a Moisés para ser apedreado irremediablemente, en Levíticos 24:11. Otro, mientras recogía leña el día de reposo, violó el cuarto mandamiento y fue llevado a Moisés y murió irremediablemente. Coré, Datán y Abiram también perecieron por rebelarse a Moisés y a Aarón, violando así el quinto mandamiento: honra a tus padres, que es lo mismo decir, honra a tus autoridades. Lo violaron y por lo tanto también murieron irremediablemente. Y podemos seguir mandamiento tras mandamiento tras mandamiento. Este mandamiento esta ley que fue dada por disposición de ángeles, aquellos que no la recibieron fueron castigados severamente. Ahora, ¿piensa Dios distinto el día de hoy con aquellos que violan su ley? ¿Hay quienes creen que sí? ¿Ha disminuido su severidad para con el pecado a todos los que nacimos en la era del Nuevo Testamento? Mis hermanos, jamás. Es la implicación de las Escrituras. Él está yendo de menor a mayor. Hay quienes piensan y creemos, no sé de dónde hemos obtenido esta idea, de que el Nuevo Testamento es algo más fácil. Qué bueno que no nací en el Antiguo Testamento, porque me hubiese ido muy mal. Qué bueno que nací en la era de la gracia. Vea la naturaleza de este mensaje, va de menor a mayor. Él dice los ángeles, para después referirse al Hijo. Él dice, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y vamos a mayor, ¿cómo escaparemos nosotros, ustedes que están en la nueva era de la gracia, si descuidamos una salvación tan grande? Le pregunto, ¿es la gracia una revelación mayor que la ley? Sí. La gracia es una revelación mayor, superior a la ley. ¿Es el Evangelio digno de ser observado con mayor diligencia que la ley? Sí. El Evangelio es una revelación mayor, es una revelación superior. Los que desobedecieron la ley son gravemente culpables.
Pero los que desprecian la gracia del Evangelio, mis hermanos, no es ni siquiera descriptible tal afrenta. No es descriptible. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor? Por esto dice a los que viven descuidadamente bajo la era de gracia: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cómo? La pregunta no es ¿cómo? ¿Hay dudas? No, es una pregunta que está afirmando una verdad. ¿Cómo vas a escapar? No es una posibilidad, es una advertencia de una certeza. Como dije, algunos al ver la severidad del antiguo pacto y ver el estilo de vida, podrían sentirse consolados, mis hermanos. Podrían sentirse consolados de haber nacido en esta era de la gracia. Y decir: qué bueno que no nací en aquella era. Qué bueno que no fui un judío de Israel. Porque si hubiese cometido los pecados que yo he hecho hoy, me hubiesen también lapidado, me fuesen apedreado, fuese sido llevado a Moisés, irremediablemente también muerto. Pero como digo, mis hermanos, la gracia, el Evangelio, es una revelación mayor. Y si tú continúas haciendo nada, hubiese sido mejor que hubieses nacido en la era de la ley. Y igual te condenaras, pero bajo aquella revelación. Pero si aún en esta nueva era tú decides no hacer nada y continuar en rebeldía contra Dios, no sabes, no podemos saber cómo escaparemos una salvación tan grande. Mateo 11, 22 a 24. Por tanto os digo, dice, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Él está hablando de esta severidad. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, hermana, se le ha dado demasiado. En el Evangelio se le ha dado demasiado. Se te ha dado al Hijo. Se te ha dado la máxima revelación de Dios por medio del Evangelio. Más se te demandará a ti de lo que fue demandado a los antiguos. Si no piensas entregarte a Cristo, mis hermanos, mejor huye de este lugar. Huye a donde escuches una predicación falsa. No acumules más juicio, más condenación, más resistencia y rebeldía. Al ser expuesto a la verdad del Evangelio, eres responsable de responder a sus demandas. Más vale que recibas pocos azotes si no piensas hacer nada. Pero hacer esto es lo más insensato que podrías hacer. Lo más insensato. No tienes a dónde ir. Cristo es tu única esperanza. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cristo es la única puerta de escape. La única puerta de emergencia. Hace tiempo yo lavaba mi auto y con jabón, no lo hago muy seguido. Y de repente me vi mi mano y se me desprendió el anillo, compromiso, y no me di cuenta. Lo empecé a buscar, no lo encontré. Me asusté, sí me preocupé, no por su valor, no, carísimo, carísimo, pero sino por lo que representa mi unión con Cristo. Gracias a Dios me salvó mi suegra, ella lo encontró. Mis hermanos, este anillo, por valioso que pueda ser y por su símbolo de mi unión con Cristo, no es lo mismo y no es comparable con lo que está deslizándose de su mano, el Evangelio. Una salvación tan grande se está deslizando de tus manos.
si no haces nada, esto se va a deslizar. Y es muy probable que no haya alguien que lo encuentre por ti. Porque también el Señor tiene un límite. La joya preciosa que se está deslizando de muchos cristianos alrededor en iglesias es la salvación. Digo cristianos porque se identifican. Es una salvación tan grande. Ahora, ¿por qué es tan grande, mis hermanos? Porque así de grande es la ruina. Si sigues como hasta ahora, 1 Corintios 1:10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hago nuevamente esta pregunta: ¿dónde comienza el principio de este deslizamiento, mis hermanos? El Evangelio es llamado el Evangelio de la salvación en Efesios 1:13. En Hechos 13:26, oh, palabra de la salvación. ¿Dónde comienza este deslizamiento de la salvación? Exactamente aquí, en el descuido de la palabra. La salvación es algo imposible, mis hermanos. Es algo imposible. No es algo que puedes dar por hecho. No es tu derecho. Es imposible. Fuera de este libro no hay posibilidad, no hay esperanza para el hombre. No hay esperanza para nadie. Cualquier intento por crearse un nuevo camino, una nueva forma de llegar al cielo es simplemente un acto suicida. Es un acto mortal. Porque es solo en y a través de esta palabra donde se encuentra el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos los recursos de omnipotencia inescrutable, de la misericordia, de la sabiduría de Dios se encuentran concentrados en el mensaje del Evangelio para rescatarnos de tan profunda y terrible perdición si descuidamos el Evangelio, que es lo mismo descuidar la palabra. Tiramos por la ventana la salvación y le abrimos la puerta de par en par a la condenación del juicio de Dios. Es simplemente despreciarla. Ahora, seguramente muchos de ustedes tengan pretextos que justifican su apatía, que justifican su indiferencia, su distanciamiento. ¿Cuál de ellos? Escoge uno. ¿Cuál de ellos te servirá cuando estés delante de Dios? ¿Cuál de ellos te dirá, Señor, no, pensé que era otra cosa? ¿Cuál de ellos? ¿Qué pretexto sacarás debajo de tu manga delante del Señor para librarte? Ninguno, mis hermanos, te servirá. Ahora, la salvación, mis hermanos, no es solo es grande porque es una perdición tan grande, sino por su accesibilidad, por su simpleza, por la sencillez para obtenerla. Spurgeon, predicando Isaías 45:22, el cual dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él dice de esta frase, mirad a mí y sed salvos. Dice, el evangelio que debemos predicar es uno muy sencillo. Es únicamente, mirad. Dirá alguien, ¿acaso eso es el evangelio? Yo no le voy a prestar ninguna atención a eso, pero ¿por qué te ha ordenado Dios hacer una cosa tan sencilla? Precisamente para doblegar tu orgullo y para mostrarte que Él es Dios y no hay más. Oh, vean cuán simple es el camino de la salvación. Es mirad, simplemente mirad, 5 letras en total. Mirad a mí y sed salvo todos los confines de la tierra. Algunos teólogos necesitan una semana para decirte lo que debes de hacer para ser salvo. Pero Dios, el Espíritu Santo, no solo necesita 5 letras para hacerlo. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Cuán sencillo es ese camino de salvación. Y cuán instantáneo. Nos toma algún tiempo mover nuestra mano. Pero una mirada no requiere ni un momento. Así el pecador que cree en un instante, es en el momento que este pecador es salvado. Perdón inmediato, recibe la plena salvación a través de su sangre. Es un mensaje tan simple. Solo dice, mirad, mirad. No requiere de mucho esfuerzo.
La salvación tan grande del Evangelio es grande porque es un mensaje tan claro con respecto al camino que debemos tomar. El mensaje no es un acertijo, su camino no es un laberinto, es recto. Cuando nosotros vamos viajando y sabes que esta carretera es derecho, ignoramos el GPS que nos va guiando. Es recto, no hay que preocuparse, es derechito por aquí, no nos vamos a perder. No es un laberinto. Nuestra confesión bautista dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras por todos. Sin embargo, dice, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas. Pretextos para irse, para deslizarse eternamente, no existen. Los tipos y sombras del antiguo pacto eran tan oscuras, tan confusas, pero este evangelio, el velo ha sido removido y es tan claro. Segundo los Corintios 3, 14 al 18, por tanto nosotros todos, ¿quiénes? Los que hemos abrazado el evangelio, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La salvación es tan grande porque es una salvación que desde el pueblo de Israel se ha extendido hasta los confines de la tierra a todos los gentiles. Es tan grande porque es un mensaje seguro y eficaz. Mira el reporte de Isaías, que vivía bajo la ley, en Isaías 53:1, con respecto a la revelación antigua. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando habla del brazo, habla de su salvación. Jeremías expresó algo muy similar, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Este es el mensaje anterior, pero ahora miramos el reporte del apóstol Pablo en Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice, esto es una maravilla. No hay estorbo para el evangelio. Se está distribuyendo. Es tan sencillo. Mirad a mí. Y la mayoría sucede en todas sus cartas. Él agradece la eficiencia del evangelio, la eficacia, la comunión con los hermanos, la esperanza, la perseverancia. El evangelio, mis hermanos, es nuestra ancla segura. Todas las cosas que vienen a este mundo son pasajeras y deben de ser vistas como verdaderamente son, simplemente cosas temporales para esta vida temporal. No son fines ni deben de ser nuestra meta, porque por el darle mucha importancia a estas cosas, muchos se han perdido y se siguen perdiendo. Todo aquello que venga a nuestra vida y estorbe los medios que Dios ha bendecido en su palabra para mi seguridad, debemos ajustar, debemos organizar, debemos priorizar. Y si aún después de hacer todas estas cosas son un estorbo para seguir hacia los medios de gracia que Dios ha puesto, entonces debemos renunciar a ellos, cueste lo que cueste. No hay excusa para un cristiano dejar de congregarse. No hay excusa para un cristiano dejar de servirle. No hay excusa para un cristiano para desobedecerle, ni aún en el dolor, ni en la pérdida, ni en la carencia, ni en los problemas por duros que sean. No tienes excusa. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para cerrar, ¿cuáles son las marcas, mis hermanos, o actitudes de aquellos que están descuidando una salvación tan grande? No agregaré palabras, solamente dejaré que este pasaje de Lucas nos hable. A partir del verso 15 dice: entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses.
Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿a quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos, oiga. Ahora, quizás piense alguno de ustedes que este asunto de debilidad, de desánimo, se solucionaría si tan solo Dios me diera una señal. Oh Señor, si yo viera un milagro, si yo viera un ángel como aquellos dicen que vieron y les dio una revelación. Oh Señor, si yo sé que con esto mi apatía, mi indiferencia, mi frialdad cambiaría. Y yo sé que sería diferente. Oh Señor, si tú me... Hermanos, en el antiguo pacto le fueron enviados ángeles y no los escucharon. En esta era, en los últimos tiempos, la era del Evangelio, Dios mismo encarnado ha hablado al mundo y no lo han escuchado. Se te ha dado una mejor revelación y si no lo hiciste, no hay nada, no hay un ángel, no hay un milagro, no hay una manifestación gloriosa que pueda cambiar y ablandar esa dureza de corazón. Y de hecho, esos ángeles que andan por ahí revelando, ni siquiera es la función. No encuentras ángeles dando testimonio de las Escrituras. Todo aquel que presuma haber escuchado a un ángel, mis hermanos, y que le dio nueva revelación, de acuerdo a las Escrituras, no es la función que le ha sido a ángeles. No es la tarea que Dios le ha dado a ángeles, se la ha dado a ministros, se la ha dado a hombres, ha confiado a predicadores y a maestros. Si un ángel por ahí anda dando revelaciones, es el mismo demonio. Todo, mis hermanos, lo que hemos escuchado en esta mañana ha sido santificado, ha sido confiado y bendecido en depósitos de barro frágiles, pastores, maestros. Y también para cada uno de ustedes la Escritura les llama ministros de la palabra. Debemos, mis hermanos, entonces escuchar con diligencia lo que hemos atendido hoy en este día. La ley fue dada en el Antiguo Testamento por la mediación de ángeles, criaturas inferiores a Cristo, y quienes desobedecieron el mensaje de estos ángeles fueron reos de severas penalidades. ¿Cómo pues seremos librados aquellos que no escuchan el Evangelio? El Evangelio no nos fue traído por mediación de ángeles como la ley, sino por medio de Dios mismo en la persona de Cristo, quien a su vez llamó a sus discípulos para que sean heraldos del Evangelio, y asimismo sus discípulos encargaron a otros para que fielmente predicaran lo que ellos oyeron de primera mano de la boca de Cristo. Por tanto, dice el verso, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mis hermanos, si hoy usted desprecia el mensaje que le ha sido predicado, aquel vaso
de barro pecaminoso en que Dios ha puesto esta palabra, no sería despreciar al predicador, sería despreciar al mismo Dios y su palabra. Existen, mis hermanos, entre ustedes algunos que están más afianzados de lo que al principio estuvieron, pero lamentablemente existen entre ustedes aquellos que están más sueltos que al principio. Ambos profesan estar en Cristo. Es posible profesar fe en Cristo y estar perdidos para siempre. Pero, ¿cómo es que aparentes cristianos se apartan y terminan siendo apóstatas después de un tiempo? La respuesta es sencilla: simplemente descuido, simplemente se deslizaron. Que no sea su caso. Que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Oremos. Señor,